Hola, el día de hoy vamos a ver el primer tema de la semana, Introducción a la econometría, que es parte del módulo Econometría aplicada a la formulación de proyectos. Si bien la formulación de proyectos es importante para dinamizar la economía de un país, región, localidad, la planeación de actividades para cumplir determinados objetivos, metas, implica la identificación de problemas que se desean resolver y oportunidades para aprovecharlas. Las herramientas cuantitativas coadyuvan al entendimiento de los problemas que se desean abordar y posteriormente dar alternativas para solucionarlos. Los temas de la semana serán la introducción a la econometría, sus componentes que la conforman, la forma para la construcción de modelos econométricos. Las metas a cumplir son 5. Reconocer el propósito de la econometría a partir de los conceptos. 2. Evaluar las situaciones o momentos donde se puede aplicar la econometría. 3. Comprender las herramientas y técnicas para la construcción de modelos econométricos. 4. Ser analítico para identificar la información que se necesita para la generación de modelos. Y 5. Ser creativo para elegir la información, la situación que queremos analizar y dar medidas para resolverlo. Descripción del tema. Es importante que los estudiantes identifiquen claramente la definición y conceptos de la econometría, sus posibles usos, así como la construcción de modelos econométricos. También poner en consideración y, en su caso, probar las teorías económicas que se relacionan con nuestro problema a analizar. La identificación de variables y su relación, es decir, cómo están interaccionando entre ellas. Es indispensable para incluirlas en el proyecto de tesis doctoral. Hacer las predicciones con base al análisis de los datos y finalmente dar soluciones a problemas económicos. Descripción de las actividades. El foro de discusión es importante para saber cuánto de lo analizado en clase se entendió y poner en práctica algunos conceptos vistos en la semana. La pregunta de discusión es: ¿cuál es la utilidad de la econometría en la empresa u organización donde te desempeñas profesionalmente? El valor de la actividad es de 5 puntos. 2. La tarea de la semana será responder a la siguiente pregunta: ¿cómo la econometría puede ser aplicada a su trabajo de investigación? El valor de la actividad será de 5 puntos. Y 3. El examen semanal tendrá 10 preguntas relacionadas con el material de la semana. El valor de la actividad será de 5 puntos. Vamos a iniciar con la definición de econometría. La econometría es una ciencia social que significa medición económica. Busca combinar la ciencia económica, la estadística y las matemáticas. Pone a prueba teorías económicas y evalúa todo tipo de políticas comerciales y gubernamentales. Establece la relación entre variables y ayuda a hacer predicciones. También permite realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de algunos factores que afectan a una variable que está asociada a un fenómeno económico. Con base al autor Mollingboom, la economía se encuentra los mejores supuestos, tanto realistas como específicos, que permiten aprovechar los datos que se tienen a disposición. Es decir, el objetivo principal de la econometría es establecer la relación que existe entre las variables y con esto definir fenómenos o predecir resultados. La econometría puede ser tan práctica como nosotros queramos. En el mundo empresarial sirve para hacer predicciones de hechos, sucesos, para determinar y estimar las ventas, efecto de la publicidad sobre las ventas y cuantificar cualquier variable relacionada al funcionamiento de la empresa. Es importante diferenciar las variables de los datos. Las variables son las características de estudio de cada individuo, de la población o muestra. Los datos son los valores que toma la variable en cada caso. Existen
variables de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo, que se asocian con datos de ese mismo tipo. De las variables se puede determinar lo siguiente. El tipo de relación. En el esquema A se puede observar que la relación es directa y con pendiente positiva. En el esquema B se puede observar que la relación es inversa y con pendiente negativa. En el esquema C muestra la no relación entre ellas. El grado de relación puede ser fuerte o muy relacionada, o débil, poco relacionada. La relación de los datos en la gráfica A es fuerte. Claramente se nota el grado de asociación. La relación de los datos en la gráfica B es débil. Los datos se encuentran más dispersos. El análisis de correlación es la técnica estadística que permite describir el grado hasta el cual una variable está linealmente relacionada con otra. Es decir, las medidas que se usan para describir la correlación son coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Para determinar el tipo de relación se usa el coeficiente de correlación. El coeficiente de determinación nos dice en cuánto las variables de y pueden explicarse por las variaciones de x. Cuando se construye un modelo de regresión se define que el valor de y depende de x. Si la regresión es lineal, entonces se plantea la siguiente función: y es igual a b0 más b1 por x. Si existen otros valores diferentes a x que expliquen a y, entonces se le aumentamos otro factor, que en este caso sería e. El coeficiente de determinación se puede calcular del modo siguiente, es decir, sumatoria de y estimada menos la media de y, todo esto al cuadrado, entre la sumatoria de y menos y estimada, todo esto al cuadrado. Más adelante veremos un ejemplo. Primer paso. Se calcula la media de los datos. Si son 5 datos, se suman todos ellos y después se divide entre el total, que son en este caso 5 datos. El resultado del cálculo de la media de estos datos es 9. Ahora ya sabemos cómo se calcula la media de unos datos. Ahora resolveremos un ejercicio. Vamos a obtener el resultado de la sumatoria de y menos la media de y todo esto al cuadrado. Para este ejercicio tenemos los datos de y. Se calcula la media como lo explicamos en la diapositiva anterior. La suma de los datos de y es 126. La media es 126 entre 10, que da un total de 12.6. Después restamos cada dato de y con la media de y. Esta operación la vemos en la tercera columna. En la cuarta columna vemos el resultado de elevar cada dato de la tercera columna al cuadrado. El tercer paso es calcular la sumatoria de y estimada, menos la media de y, que ya se había calculado. El valor de la y estimada se calcula con base a la ecuación de y es igual a 0.7879x más 8.2667. Para cálculo de esta ecuación se utilizaron los datos de la columna y vistos en la diapositiva anterior. En el software de Excel se graficaron los datos, después se le agregó la línea de tendencia y se indicó que necesitamos el valor de esa línea de tendencia y nos resultó esta ecuación. El siguiente paso es agregarle una columna a los datos y numerarla del 1 al 10. Ahora, cada observación que es del 1 al 10 se sustituye en la fórmula obtenida. Para calcular el primer dato es de la siguiente manera: y estimada es igual a 0.7879 multiplicado por la primera observación más 8.2667 y es igual a 9.055. Para el segundo dato se sustituye la observación 2 y resulta 9.843 y así sucesivamente. Cuarto paso. Sustituimos en la fórmula cada dato de la variación explicada y una variación total y resulta 0.707,
El quinto paso es la interpretación del resultado, es decir, el 70.7% de las variaciones en las ventas puede explicarse por las ventas medias. Ahora bien, el coeficiente de correlación determina el tipo de relación que existe entre las variables. Es la raíz del coeficiente de determinación, que es igual a R, es igual a la raíz cuadrada de R cuadrada. Retomando el ejemplo anterior, en donde el valor de R cuadrada es 0.77, le sacamos la raíz cuadrada a este dato y da como resultado 0.84. El signo es positivo y esto indica que X y Y están directamente relacionadas en un 84%. Y con esto terminamos el ejercicio. La econometría tiene dos componentes fundamentales en los que se debe centrar la atención para obtener los resultados esperados, que son los datos y modelos. Los datos son la fuente de alimentación de los modelos econométricos. Un modelo es una representación de la realidad, explicación de un fenómeno, ideal digno de imitarse, un paradigma, un canon, un patrón o guía de acción, idealización de la realidad, arquetipo, prototipo, uno entre una serie de objetos similares, un conjunto de elementos esenciales o los supuestos teóricos de un sistema social. Los modelos econométricos requieren por lo menos dos series de datos, sobre los cuales se desea establecer una asociación. La literatura y la regla empírica de la econometría establece que se requieren por lo menos 30 pares de datos para que las conclusiones obtenidas sobre el tipo de grado de relación sean válidas. Los datos pueden ser de resultado de datos de series de temporales que miden la evolución de las variables a lo largo del tiempo, a corto, mediano y largo plazo. El periodo no se debería de interrumpir, los datos serían continuos. 2. Los datos de corte transversal miden la evolución de las variables para un mismo periodo. Y finalmente, los datos de paneles, que son la combinación de ambos tipos. Entonces, los modelos econométricos son modelos económicos al que se le incorpora una variable aleatoria, denominada perturbación, ruido o error. Los parámetros de los modelos econométricos son desconocidos. Se realizan estimaciones lo más precisa posible, utilizando procedimientos de inferencia estadística. La perturbación recoge valores para cada individuo. Se define como una variable inobservable que recoge lo que se aleja el individuo del comportamiento medio. Como ya lo vimos, los modelos econométricos requieren de información de la variable sobre la que queremos decir algo, denominada Y. Las variables que nos ayudan a explicar a la anterior, que se pueden denominar x1, x2 hasta xn, y un conjunto de parámetros que miden la respuesta de cada una de las x, que está representado por b1, b2 hasta bn. El modelo se establece como y es igual a xb, el cual representa una igualdad. Sin embargo, no permite razonar en términos estocásticos. Por eso debemos introducir en el modelo un componente aleatorio que es el valor de u. La variable u es de naturaleza estocástica e incorpora el efecto de todas aquellas variables que no aparecen en nuestro conjunto de variables explicativas. Podemos tener tantas perturbaciones como individuos en la muestra. El modelo econométrico queda de la siguiente manera. Y es igual a xb más u, donde xb es la parte sistemática y u es la parte aleatoria. Existen 5 tipos de modelos econométricos. Modelos uniecuacionales, que está compuesto por una ecuación. Modelos multiecuacionales, compuesto por más de una ecuación. Modelos lineales en parámetros y variables. Modelos no lineales en parámetros, no lineales en variables, no lineal en variables ni en parámetros, y los modelos linealizables. En conclusión del tema, se tiene que la econometría proporciona las herramientas necesarias para probar teorías económicas o hipótesis,
dar estimaciones numéricas de los coeficientes de las relaciones económicas, esenciales en la toma de decisiones. 3. La predicción de sucesos económicos. Entonces, la econometría da contenido empírico a gran parte de la teoría económica. En la próxima semana se revisará los supuestos del modelo, propiedades estadísticas de los estimadores, bondad de ajuste del modelo de regresión lineal, intervalos de confianza acerca de los parámetros de este modelo, pruebas de hipótesis de los parámetros, análisis de la varianza, generación de pronósticos, formas funcionales del modelo. Es muy importante que revisen las lecturas que están en la plataforma y su participación en el foro de acuerdo a las instrucciones que ya se les dieron. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.